Alfonso Pratgay, ¿es o se hace? Alfonso Pratgay no sabe nada de economía, es un chambón y por eso terminamos en esta situación tan desastrosa. O Alfonso Pratgay, en realidad, está siguiendo un plan económico que se diseñó el año pasado, antes de las elecciones, y él simplemente es el ejecutor. Vamos a recordar que era lo que se decía el año pasado, cuando se iba armando el plan, la gente que estaba trabajando el plan económico para Mauricio Macri. Míralo. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. La existencia de retenciones es un mito populista. Ninguna posibilidad en el país que viene, que si lo tiene que presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio. Filosóficamente, libre comercio desde allá, porque en lo único que creemos es en el comercio. A ver, este era el plan económico. Uno puede decir, bueno, están haciendo esto, es el plan económico de Mauricio Macri. Sin embargo, los gobiernos de derecha que transfieren recursos de los trabajadores al poder económico no hacen semejante desastre. No tienen una caída del consumo del 8%, caídas como la que hay en la industria, en la construcción, no. Es decir, hay otra cosa que está ocurriendo y que hoy se debate en el gobierno. La culpa la tiene Alfonso Pratgay. Mirá, si la culpa la tiene él, se lo sacan de encima, entra otro y quizás sigas teniendo un gobierno para los ricos, pero que no genere 500.000 de desempleados en 7 meses o 5 millones de nuevos pobres en 7 meses. Es decir, hasta los tipos que pusieron a Mauricio Macri en la Casa Rosada, el poder económico, están empezando a pensar que ahí, así, vamos a terminar perdiendo todo, que van a perder incluso los ganadores de hoy. Es decir, ¿por qué es tan importante saber si Pratgay es un chambón o se hace para pasarla bien y en realidad lleva a cabo ese plan económico? Porque una cosa es que sea una persona y vos la cambiás y ponés a otra, y otra cosa es que este sea el plan, y entonces estamos jodidos. Digo, Alfonso Pratgay empezó a hacer pronósticos desde el primer día. Parecía un tipo que miraba el partido de afuera y decía, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y nunca pasaba. Y nunca pasaba. Y iba errando los pronósticos. A ver, es como si, no sé, el meteorólogo de acá del canal dijera, el lunes va a llover, llega el lunes no llueve. Bueno, va a llover el jueves, llega el jueves y no llueve. Va a llover el otro lunes, no llueve, bueno, lo rajan al tipo. ¿Sí? Bueno, eso fue haciendo Pratgay. Por eso, lo que empieza a pasar en la economía también es que hay una pérdida de confianza. A ver, cuando estaba Kicillof, el 70% debe estar en contra de Kicillof y el 30% a favor. Pero todo el mundo sabía lo que iba a hacer Kicillof. Un ministro de Economía es predecible, tiene una identidad, sabes para dónde va. Nadie sabe qué corno va a hacer Alfonso Pratgay. Y ahora, en los últimos días, ya no solo empezó a errar a los pronósticos, sino que dio datos erróneos que ya habían sucedido. Es decir, hace un par de semanas, Alfonso Pratgay dijo claramente que había terminado la caída de la economía, que empezaban los brotes verdes y que todo empezaba a mejorar. Y hoy, y por eso las discusiones de hoy en el gobierno, hoy salieron datos todavía peores que los anteriores. Entonces, ¿cómo puede ser que vos digas, mirá, ya pasó, ya está bien? ¿No sabía Alfonso Pratgay que hoy nos íbamos a enterar de semejante hecatombe económica? Vamos a ver cuándo Alfonso Pratgay dijo que iban a mejorar los indicadores. Y dijimos con muchísima claridad, algunos se lo tomaron para la joda, digamos las cosas como son, el segundo semestre, pero dijimos que en el segundo semestre íbamos a empezar a ver una mejora notable en las distintas variables económicas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Bueno, escuchaste que lo dijo en pasado, es decir, él dijo, ya está pasando. Él dijo que los datos que iban a aparecer eran buenos. Ya lo dio en tiempo pasado, no es un pronóstico de decir va a llover el lunes. No, no, él dijo, el lunes pasado llovió y no había llovido. Hoy nos enteramos, mirá, vamos a ver la caída del consumo, por ejemplo. 7,4%. Esta es la caída más grande desde 2001 y, a ver, para que te des una idea qué es, esto lo hace una consultora que se llama CCR, que es internacional, está en todo el mundo, y lo que se fija es lo que se vende en los supermercados. Ahora, vos imagínate que la mitad de la población no bajó sus compras de supermercados, la otra mitad sí.
Quiere decir que en realidad deberías duplicar y decir, hay una mitad que perdió un 15% de su poder adquisitivo. Pero dentro de esa mitad hay tipos que perdieron mucho más. Es decir, estos son números catastróficos. Y Alfonso Prat-Gay hace 2 semanas dijo que esto iba a dar positivo, no negativo. ¿Entendés lo que está discutiendo en el gobierno, en la política, en el poder económico? Este tipo no sabe nada. ¿Cómo nos dijo que iban a dar bien si dio mal? Hoy se conocieron, vamos a verlo. No, poneme primero mes por mes, para que veas, a ver, lo que la economía venía creciendo, esto lo dio Todesca, la economía venía creciendo 2,1%, ¿sí? Agarran ellos acá, empieza a caer. Por acá, Alfonso Prat-Gay decía que íbamos a rebotar inmediatamente. Después decía que íbamos a rebotar en el segundo semestre. Yo te doy la noticia que agosto es el tercer trimestre. O sea, es el segundo semestre y cae cada vez más. Entonces, ¿Alfonso Prat-Gay no sabía que estaba pasando esto? ¿Por qué nos dijo hace 2 semanas que todo había mejorado? Hoy conocimos los datos de industria y construcción. La industria y la construcción están cayendo todos los meses, están cayendo todos los meses y llevamos, contando hasta agosto, 8 meses seguidas. Esta es la caída industrial, 7, séptima caída consecutiva. Todos los meses cae a un promedio como este. Está destruyendo la industria que costó 10 años hacer que duplicara su volumen. Alfonso Prat-Gay hace 2 semanas dijo que este dato iba a dar positivo. ¿Quién es Alfonso Prat-Gay? Eso se hace. ¿Es un chambón que no tiene la menor idea y Macri se equivocó al ponerlo ahí? ¿O está siguiendo ese plan económico de Melconian, de Broda, de Sper, de Sturzenegger, el plan económico de la derecha más conservadora del país? ¿Lo cambiamos y sirve de algo y cambia el plan? ¿O es lo mismo que esté Alfonso Prat-Gay o no? Porque, si el plan es de Macri y Alfonso Prat-Gay solo lo está ejecutando, esto va a seguir así. Entonces, en algún momento, vos también, que todavía tenés empleo, lo vas a perder. Porque estas cosas terminan en desempleos del 30%, como la crisis de 2001. Por eso el dato importante de lo que está debatiendo ahora, de si la responsabilidad es de Prat-Gay o no es de Prat-Gay. Mirá, Prat-Gay empezó a ponerme primero algo que pudo hacer hoy Darío Gaño, para que veas que estas cosas no salen de gajo, salen de la política, de lo que hacen ellos. Un tape donde nos cuentan que las importaciones textiles subieron un 80%. Imagínate vos, si vos gastás menos en pilchas y encima las comprás todas importadas, y que las de medias subieron 370%. Míralo. Las importaciones están aumentando de manera crítica. En el mes de agosto de este año cerró con un 81% más que en agosto del año 2015 en lo que es prendas de vestir. En mi subsector en particular, yo represento a los fabricantes de medias de la Argentina. Tuvimos un aumento todavía más importante, que está en el 368% también respecto al mes de agosto del año 2015. Lo que es más llamativo es el origen. Se están importando medias de Colombia, cosa que no tiene ninguna razón de ser, no tiene ninguna razonabilidad. La caída en el sector textil en general está entre el 20 y el 25% abajo respecto del año pasado, es muchísimo. Que la paritaria haya quedado retrasada, que el tarifazo haya castigado duramente el bolsillo del trabajador, a nosotros nos mató, porque la mayoría de las empresas que están en la Argentina, hay 300.000 empresas en la Argentina, la mayoría vive de lo que vende acá, de lo que vende en el mercado interno. Entonces, eso nos había golpeado mucho a principio de año y ahora esta invasión indiscriminada de productos importados. Este hombre te está diciendo, aumentamos las importaciones textiles un 80% y un 370% las de medias. Es decir, se están vendiendo menos medias y las que están vendiendo son importadas. Ahora, Alfonso Prat-Gay no sabe lo que va a pasar, no sabe que van a cerrar todas las fábricas de medias, no sabe que te vas a quedar sin empresas textiles y que eso va a generar otro 500.000 de desempleados nuevos.
Darío habló con este hombre. Sí, en pos de la inflación se abre las puertas para que entren estos productos. Lo cierto es que igual eso no se traslada a precios, no bajan tanto los precios. En un momento en el cual el mundo está muy proteccionista y nadie quiere que estos productos hiperbaratos entren a destruir las economías locales. Ahora, cerró la planta de TN Platex en Chaco, en un lugar, Puerto Tirol, donde el desempleo era cero. Se cerró una planta también en San Juan de otro textil. Están cerrando y están con muchos problemas que son propios de la industria textil, aunque son varios sectores los que están mal, y también de las pymes que tienen una agenda propia, ellos dicen, donde caen las ventas, donde los cheques están cada vez más rebotados, cada vez más cheques rebotados. Cheques rechazados, se rompe la cadena de pago. Claro, y cada vez muchos problemas que tienen que ver con las pymes, que no son los de los grandes industriales y que por eso muestran ventas caídas mucho más grandes, pero claro, donde hay menos datos. Así es. Cuando se rompe la cadena de pago, cuando un tipo le paga a otro, el cheque viene rechazado, y ese le pagó a otro y se quedó sin guita en la cuenta y viene rechazado, ahí la destrucción de industria y de empleos es más fuerte aún. Ahora, yo te decía, Alfonso Pratgay le erró del principio, y nosotros desde un principio no sabíamos de dónde agarrar, si nos estaba mintiendo. Digo, ¿recordás que Alfonso Pratgay dijo, tranquilos, que vamos a salir del cepo, y eso no va a traer inflación? Fíjate cuando lo dijo, digo, es fácil. Y nosotros estamos muy tranquilos de que ninguna de estas profecías que se hacían durante la campaña, cuando desde algún sector que competía en el balotaje decían que el dólar se iba a ir no sé a qué valores, quédense tranquilos que eso efectivamente va a quedar demostrado que fue una campaña de miedo y no un pronóstico. Bueno, Alfonso Pratgay dijo que iba a devaluar y que no iba a haber inflación. Dicen distintas fuentes que Mauricio Macri le creyó eso. Lo que estuve hablando hoy todo el día ¿es cierto? ¿O Mauricio Macri en realidad quería que hubiera esta inflación, toda esta transferencia de recursos, toda junta? Digo, él dijo que no iban a subir los precios. Subieron, ¿no? 55% más o menos. A ver, también dijo Pratgay que el dólar no se iba a ir a 15 pesos. ¿Te acordás? Míralo. Vueltas, un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Como dijiste, no es verdad. ¿No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos? No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Bueno, se fue a 15 pesos, ¿no? Se fue a 15 pesos. Él le dijo al presidente que no se iba a ir a 15 pesos. A pesar de eso, se le dice que fue una devaluación exitosa, que la salida del cepo fue exitosa. ¿Es o se hace? ¿No tenía la menor idea de que el dólar se iba a ir a 15 pesos? ¿O nos miente y se hace el boludo? Y en realidad ese es el plan. El que armaron Melconian, Broda, Esper, Sturzenegger. Digo, después de eso, cuando llegamos a diciembre con una inflación récord, recuerdo que la provincia de San Luis dijo que había llegado al 7%, Pratgay dijo que esos precios se iban a retrotraer a noviembre, ¿te acordás? Míralo. Para marcar el parámetro a partir del cual vamos a tener la discusión de mediados de enero en adelante va a ser los precios vigentes al 30 de noviembre. Si alguno de los precios actuales se modificó pensando que el dólar iba a ir al pronóstico de Daniel Scioli, por ejemplo, entonces esos precios se tendrán que corregir. Muchos remarcaron los precios con un dólar muy por encima de los niveles actuales y entonces nosotros estamos trabajando sobre esas expectativas y sobre acciones concretas para que los precios que se desbordaron en función de cosas que no sucedieron, bueno, se vuelvan a recalcular. Bueno, no pasó, ¿no? No llovió. Digo, vos fíjate cómo él constantemente te iba a decir, iba a pasar esto y no pasa. Muchas veces se dice, no, los ministros tratan de generar expectativas positivas. Sí, claro, pero si vos anuncias algo para el lunes que viene, y el lunes está muy cerca, digo, llega el lunes y no llovió. Entonces, en realidad, lo que hace es, cuando vos siempre decís, va a pasar esto y no pasa, va a pasar esto y no pasa, va a pasar esto y no pasa, los empresarios, los consumidores, vos tenés que decidir si irte de vacaciones o no, digo. Si tenés un ministro que constantemente te dice las cosas están mejorando y después cuando sale el dato vos te enterás que no, o te dicen que están mejorando y te están echando el laburo, o te dicen que están mejorando y a vos no te alcanza la guita, entonces vos tenés menos confianza en ese tipo.
Si se cumplieran algunas de las cosas que él dice, si hubiera dicho el primer año va a ser muy malo, pero el segundo mejoramos, nosotros todavía estaríamos esperando que terminara el primer año. Él dijo después que los argentinos iban a tener confianza y iban a traer sus dólares. Míralo. Nosotros tenemos la plena confianza de que con este nuevo esquema de reglas de juego, que no se va a modificar todos los días, van a aparecer esos dólares, no solamente los dólares de los exportadores que hasta ahora no tenían rentabilidad, posiblemente también los dólares que están debajo del colchón, los dólares de los que querían hacer una inversión en Argentina y sabían que el dólar no valía 9.80, sino que valía 14 y pico, como lo marca el mercado del dólar bolsa. No pasó. En realidad, él dijo que iban a venir 20.000 millones de dólares, no vinieron y creo que había una placa por ahí, del cronista comercial. La fuga de divisas duplicó en lo que va del año y alcanza 9.000 millones de dólares. Es decir, aún en temas como estos, donde se supone que tiene experiencia, ¿qué pasa con la guita que entra y sale? Alfonso Pratgay dijo que iban a venir los dólares y los dólares se van en una cantidad como hace muchísimo tiempo no sucedía. Entonces, ¿es un Pratgay que no sabe nada, que realmente no sabe, que está confundido, que está perdido, que no puede con la Argentina? ¿O Pratgay está siguiendo, y dentro de un rato te lo voy a pasar completo, el plan económico que nosotros te mostramos antes de que ganara las elecciones Mauricio Macri, de Melconian, de Broda, de Espert, y está siguiendo eso? Y entonces no importa quién es el ministro. Mirá, después de esto, dijo que el dólar no iba a traer inflación. Míralo. Yo no creo, honestamente, y nosotros lo tenemos estudiado, no creo que los comercios estén fijando sus precios con el dólar oficial, ni siquiera los importadores. Entonces el costo de reposición de la mercadería no es 9,5, es 14. Es decir, no tendría por qué haber aumento de precios. No tiene por qué haber aumento de Es el ministro de Economía, el tipo que dijo eso sigue siendo el ministro de Economía, Ahora, ¿lo cambiamos o no sirve de nada porque es Mauricio Macri el que le manda a decir estas cosas? Después de eso, dijo que la inflación era una jorobita que duraba 1 o 2 meses, estaba en diciembre cuando lo dijo, y después terminaba, míralo. El costo, en términos de inflación, de salir del cepo fue solamente una pequeña joroba de 2 meses, que no tuvo ni por asomo el impacto que muchos analistas y sobre todo muchos políticos del otro signo decían que iba a tener. Bueno, no fue una joroba. Y finalmente nos dijo que la inflación iba a estar entre el 20 y el 25%. Míralo. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Bueno, la inflación, ponelo por ahí, es del 43. Y él dijo 20 o 25. Vos sos un consumidor, sos un empresario. ¿Cómo calculás si el tipo te dice esas cosas? Ahora bien, lo que nos vamos a enterar en los próximos días, si lo echan a Alfonso Pratgay, es porque Alfonso Pratgay es un tipo que no sabe nada. Si no lo echan, entonces estamos en problema, porque quiere decir que esto es el plan de Mauricio Macri y es el plan que nosotros te mostramos el año pasado antes de que votaras a Mauricio Macri. Y ahora sí, miralo completo a Melconian, a Broda y a Espert. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. La existencia de retenciones es un mito populista. Ninguna posibilidad en el país que viene, que si lo tiene que presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio. Filosóficamente, libre comercio desde allá, porque en lo único que creemos es en el comercio. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos que generan un grado de irritabilidad social muy alto. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios.
pronto nos vamos a enterar. Si lo echan a Alfonso Pratgay, es porque Alfonso Pratgay es un chambón, no sabe nada, y el gobierno es mejor que lo que es Alfonso Pratgay. Si lo dejan, es porque están siguiendo exactamente ese plan que nosotros te mostramos el año pasado. ¿Piensan que políticamente es sustentable? Es decir, que la gente se va a bancar semejante nivel de desempleo, de pobreza, de baja de consumo. A mí me parece que no. Pero si no lo echan, es que el plan de Macri es así y todos los meses vas a ver esos signos negativos y lo vas a sentir en el bolsillo y lo vas a sentir en tu casa. Y entonces realmente estamos frente a un gobierno que es de derecha, pero que además tiene una incapacidad para llevar este país adelante como nunca habíamos visto. Los datos de hoy reflejaron que la economía sigue cayendo y no sabemos hasta cuándo va a seguir cayendo. Pero hoy llegó a la justicia otra de las investigaciones de los datos que generó Iván Jabrowski en relación al dólar futuro. Iván. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Sí, efectivamente, una denuncia de los diputados del Frente para la Victoria. Estaba tratando de recordar bien los nombres, pero fueron Héctor Recalde, que es naturalmente el jefe de bloque del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailade, estamos hablando también de Adrián Grana, de María Teresa García, de Pedrini, de Cabandier. Bueno, fueron 6 los diputados que denunciaron a Luis Andrés Caputo por la denuncia que hicimos en el Destape, en la web, y aquí también. Estaba pensando que la denuncia, nada, me veía como una cosa graciosa, que no se nombra al Destape. ¿Ah, no? No, es como fue autoría de los diputados del Frente para la Victoria. Pero bueno, al margen de la chicana a los parlamentarios, la realidad es que en ese escrito lo que hacen es enumerar una serie de irregularidades o de incumplimientos en el deber de funcionario público que para los diputados del Frente para la Victoria constituye una severa irregularidad. Vamos a ver cuáles fueron las figuras que usaron los diputados del Frente para la Victoria en la denuncia que presentaron en el juzgado, cayó por sorteo en el juzgado de Luis Rodríguez, con instrucción del fiscal Carlos Stornelli. Recordemos que estamos hablando del número 2 de Alfonso Pratgay. Este hombre es el viceministro de Economía. Así es, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y uso de información privilegiada agravada. Estas son las 4 figuras que utilizaron los diputados. Acá hay un par de cosas, Roberto. Una es que recordemos la primera causa. El caso es muy similar. Yo quiero insistir con algo, que es que Quintana. Claro, que sin Claudio Bonadio esta causa no existe, ni para este gobierno ni para el anterior. Así que tanto el gobierno anterior como este le tienen que dar gracias al doctor Bonadio que de estar imputados o procesados en la causa, o denunciados, como en el caso de Luis Andrés Caputo. Es parecido en términos objetivos y técnicos al caso de Mario Quintana. Alguien que tenía una participación accionaria, menor o mayor, en un fondo o en una empresa. Esa empresa tenía en su stock de garantía dólar futuro, y este funcionario, ahora funcionario y antes accionista, y las dos cosas a la vez, el domingo 13 de diciembre en el Ministerio de Economía deciden el precio de corte. El gobierno dice, los funcionarios dicen, nosotros cedimos ganancia, y los denunciantes dicen, no, ustedes ganaron decidiendo el precio y decidieron su rentabilidad. Es interesante, digo, porque esto solo puede pasar en un gobierno de CEOs. En general, incompatibilidad. Y claro, porque en general, digo, en Argentina vos andás a la historia y el que llega a presidente, a ministro, ¿quién es? Un político. No tiene este problema. No, claro. No salió hace 10 días de ser el presidente de una empresa. Esto te pasa, entre otras cosas, porque sos un gerente, sos un CEO. De todas maneras, por más que sea CEO, podía haber vendido todo antes de asumir. Lo que vendió Luis Andrés Caputo fue su posición personal, ¿no? Que es lo que a mí me aclaraban de Hacienda y Finanzas. Ahora, ¿por qué te evoco el caso de Mario Eduardo Quintana? Porque la similitud es flagrante. Sí. Ahora, insisto, técnicamente, objetivamente, no es una cuestión de jueces, fiscal o de política. Quintana fue imputado. Quintana está imputado con Pablo Curat y con José María Torero. Ahora, la diferencia fue que en aquel momento la denuncia, que creo que fue de Carlos Beraldi, después de lo que revelamos nosotros oportunamente, recayó
en el juzgado de Torres, si yo mal no recuerdo, y el fiscal Dilelo. El fiscal Dilelo que entendió, yo lo recordaba en el día de hoy, entendió que si había un delito en quienes habían iniciado la operatoria, había un delito en quienes habían concluido la operatoria, y más aún si decidieron sobre su propia rentabilidad. Insisto, esto es jurídico, mucha plata, poca plata, esto es lo que había dicho la justicia. El tema es que Torres, entendiendo que era todo parte de lo mismo, de alguna manera uno piensa muy correctamente, porque fue el inicio y el fin de la operatoria. Eso, todos o ninguno, para hacerlo, para entenderlo entre nosotros y para que lo entienda la gente. Le envía este dictamen, estos requerimientos de instrucción, estas imputaciones, a Claudio Bonadío. Hoy toda la causa está en el juzgado de Bonadío, a excepción de la imputación del propio Bonadío. Claro. Digo, ¿por qué acá hay un entrevero y un desaguisado? Con menos de esto, es decir, lo que hizo Cristina, Kicillof, que yo, fue seguir el dólar futuro de toda la vida. Ellos no compraron, ni vendieron, ni nada. No, si uno... Con menos de eso, procesó. Pero si aparecieran, yo siempre pensaba esto, ¿no? Si aparecieran Kicillof o Cristina o Banoli en los compradores, yo creo que estarían lapidados como iraní adúltera en una plaza pública, digamos, que sin ofender a nadie, ¿no? Tal vez cometí una irregularidad ética recién y pido disculpas. Pero está claro que si uno vendió y el otro culminó la operatoria, son todos o ninguno. O eso para el lado, debería ser para el lado de un juez, ni siquiera para un fiscal cuyo capital y cuyo deber es acusar. El juez debe ser, disculpen la redundancia, pero debe ser justo. No es lo que está ocurriendo, por lo menos hasta el momento. No sé si tenemos, si lo trajimos, por ahí estoy pidiendo algo que no está, pero el escrito, porque donde para mí radica todo, que es el escrito de Sturzenegger, que también está imputado. Hay dos personas que yo no entiendo por qué están imputadas, te lo digo sinceramente, que son Sturzenegger, que le pidió autorización a Bonadío, y Curat, del Banco Central, director del PRO, de este gobierno, del Banco Central, que no pudo vender porque estaba cerrado el mercado. Pero bueno, lo imputaron igual, digo, ya se lo resolverán ellos con la justicia naturalmente. Sturzenegger le pide, ya se lo leímos varias veces, pero le ponemos el escrito acá para que ustedes vean que nosotros lo que contamos está probado, no solamente está chequeado. Había dicho Sturzenegger en esto, habida cuenta de la implicancia patrimonial para este Banco Central de la República Argentina, y más abajo lo que dice Federico Adolfo Sturzenegger es, le pregunta al doctor Claudio Bonadío, el titular del Juzgado Federal número 11, ¿pago o no pago? Lo dice de una manera naturalmente institucional, elegante, protocolar. Se solicita, se informa al suscripto, habida cuenta del estado procesal de la causa, si existe restricción o limitación para concretar los contratos. Bonadío, como ya vimos, y como si quieren lo podemos mostrar en el wall para que la gente lo advierta, le dijo que sí, paga. Federico, le dijo, Federico, todo legal. ¿Te acordás? Don Carlos, de la publicidad AFIP, de la propaganda AFIP. Y ahí le dice, tampoco se han expuesto medidas de este tipo restrictivas, dice arriba, respecto a Argentina Clearing, Cámara Compensadora de ROFEX, ni del MAE, que es donde están sobre todo las empresas y los bancos. Entonces, ahí está la firma del doctor Claudio Bonadío, ahí lo ves, juez federal. Esta es la persona que decide esta situación. Volviendo a Foja Cero, la denuncia de los diputados del Frente para la Victoria tienen muchas similitudes respecto a las irregularidades que detectan con la denuncia que había hecho Beraldi por la cual Quintana está imputado. El tema es que si yo no estoy equivocado y la fuente que la justicia con la que hablé recién, que vos me viste salir, no está equivocada, no instruyen los mismos fiscales y los mismos jueces. ¿Se entiende? Es decir... el mismo caso, pero va a ser llevado adelante por otro juez y otro fiscal. Pues yo le preguntaba recién a una persona, ¿puede Dilelo pedir el dictamen? Y me decían, me parece que no, porque a menos que Rodríguez y Stornelli se declaren incompetentes, que son el juez y el fiscal, porque la causa es una y está en el juzgado de Bonadío, aún así es difícil, porque el fiscal que instruye con Bonadío, que creo que es Eduardo Tayano, creo, si me estoy equivocando, daré la fe de ratas correspondiente, no fue el mismo que imputó a los funcionarios del gobierno anterior. Y Tayano, si bien fue el que le pidió a Bonadío no queme las cunitas, también fue el que le dio curso a la denuncia de traición a la patria. Es decir, si querés una y una, te podría decir. Ahora, habrá que ver si ante situaciones muy parecidas, como son la de Luis Andrés Caputo y la de Mario Eduardo Quintana, la justicia decide transitar caminos diferentes. ¿Por qué lo haría? Yo no me lo explico, porque hablé con fiscales, con jueces, con abogados, con dirigentes políticos que son abogados, con economistas, y lo que me dijeron fue, sin carga valorativa del gobierno, de la Citi, del masismo, etcétera, sin carga valorativa, si es conflicto de intereses, ética pública, corrupción, etcétera, es la misma.
Ahora, yo pensaba una cosa, ¿no? Hay dos cosas que me parece que no hay que elegir, que deben estar pasando al mismo tiempo. Es muy raro encontrar que un gobierno, en 9, 10 meses de haber asumido, tenga tanta cantidad de acusados, denunciados, imputados y qué sé yo. A mí me parece que hay dos cosas que están jugando. Primero, la judicialización ahí va, de la política. Así que es. va para todos. Así es. ¿No? Eso le cae al kirchnerismo, otro día le cae a Massa, otro día le cae a... Uno de esos. Y la otra es la impunidad con que se maneja la gente del PRO. El no me importa. El de Aranguren creo que es el caso más claro. Digo, ¿no? O sea... ¿Sabés que hablaba el otro día con un... ¿Cómo decirlo? Una persona que trabaja en el tercer sector, por decirlo de algún modo, que es muy amigo, me decía, ¿sabes qué creo? Aranguren es, otra vez, es injustificable, es imposible de ver. Dice, en la cabeza de él, decía, lo que debe pensar, no lo hacía para salvarlo, todo lo contrario, cuando llega a la casa es, mirando hacia los... No sé si tiene hijos, Aranguren, entiendo, pero mirando hacia los hijos, a la familia, no entiendo qué le pasa a esta gente. Claro. No entiendo que yo tengo acciones en Shell, pues estuve 30 años al frente de Shell, y claro que tengo acciones, y ahora soy el ministro de Energía y tomo decisiones. ¿Le parece normal? Y dice, ¿por qué está mal? Bueno, ahí yo creo que el problema es la población. Hoy justo estuvo, bueno, vos lo viste, estuvo Juan Carlos Monedero, y hablaba de que en el equipo de Rajoy hay muchos también CEOs, empresarios, etc. Claro. El problema es ese. El problema es que en un país donde la economía está tan concentrada y donde los actores son pocos, si vos llenás de esos capitanes, de esos generales, el gobierno, lo más probable es que tenga un conflicto de intereses. Pero por eso nosotros como sociedad tenemos que aprender a que el poder económico no tiene que entrar a la Casa Rosada. Lo que tiene que haber es una tensión constante entre los políticos que están en la Casa Rosada y el poder económico que está afuera. Y eso no era malo que hubiera una tensión. No, de hecho son las tensiones naturales que Exactamente. deberían ocurrir. Mirá, a un economista del peronismo, que no fue funcionario del gobierno anterior, le decía, estábamos así como orejeando, se dice, los que juegan a las cartas, orejeando, ¿no? Con las cartas. Y le decía, bueno, el gobierno es bueno, es malo, es peor, es mejor. ¿Es el mejor equipo de los últimos 50 años? ¿Es el peor equipo de los últimos 50 años? Me dijo, es el equipo más incompatible de los últimos 50 años. Claro. ¿No? Claro. Como un resumen de, otra vez, no carga valorativa, de si lo hacen a propósito, sino si como Aranguren no se dan cuenta. Hay incompatibilidades. Y cuando vos pones la vara tan alta como la puso el gobierno, desde lo declamativo, naturalmente, desde lo declamativo, te pasan estas cosas en las cuales vos decís, bueno, el análisis que hagas realmente es irrelevante. Ahora, la justicia advierte que vos creías que todo este tipo de cuestiones eran irregulares y eran posibles hechos de corrupción y te puede llegar a Pinedo complicar. hizo la denuncia por dólar futuro. Pinedo. Y Negri. Y Bueno, y ahí está. A ver, Pinedo, no sé, vamos a invitarlo a que venga acá. A decir, bueno, si usted consideró que Kicillof y Vanoli eran culpables, me imagino lo que debe pensar de Quintana y Caputo. Pero yo te digo, los debe odiar, los debe patear en el piso cuando se encuentra. Yo te digo más, Roberto. A mí lo que me dijeron de Hacienda y Finanzas es, y otra vez la percepción. A mí lo que más me es refractario de este gobierno es que llevan 9 meses autopercibiéndose. Somos esto, somos lo otro, seremos aquello, vamos a hacerlo de más allá. Y, mientras tanto, pasan estas cosas. A mí lo que me decían sobre el caso de Luis Andrés Caputo es que fue el propio Caputo el que alertó al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que la maniobra del dólar futuro era una estafa para el Estado. No sé si se entiende. Desde el gobierno, lo repito por si por ahí me expresé mal, desde el gobierno lo que me dijeron a mí fue que fue el propio Luis Andrés Caputo, uno entiende con toda buena fe, que le advirtió a Alfonso Prat-Gay que lo del dólar futuro era una estafa. Lo que otra vez no me explico es, si para el gobierno era una estafa, ¿por qué dentro de su gabinete estaban los compradores? Que yo quiero sostener algo, Roberto, a riesgo de abundar en algo que a lo mejor he dicho en estos días. ¿Qué es? Yo creo que era una política económica, monetaria, no sé si estoy correcto en el término técnico, una política económica para resolverlo fácilmente, del gobierno anterior y de este, que no constituyen delito, pero aparece una figura que empantana todo desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, que paradójicamente es juez y que se llama Claudio Bonadío. No puede hacer nada la política contra alguien que no es apto. Vamos a unirlo con el tema de Darío, que es lo que está pasando con las sociedades de Macri, que es lo mismo de Otesur. Y por Otesur ya avanzó bastante la causa, ¿no, Darío? Sí, justamente se conoció hoy a través del portal Chequeado que
Macri no presentó balances de 8 de las 12 empresas que tiene declaradas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que a la hora de poner los papeles en regla, a la hora de mostrar que estas empresas están avanzando, porque la mayoría está todavía en actividad, no presentó balances. Vos decías Otesur, es el mismo tema por el cual Cristina Fernández de Kirchner fue imputada por el juez Ercolini. Así es. Así que, bueno, vamos a ver. A ver, la denuncia de Margarita Stolbizer no presentó los balances. Tal cual. Entonces, ¿por qué Margarita Stolbizer no dice el presidente no presentó los balances de 8 sociedades? Sí. Que es una irregularidad que, bueno, tiene la mayoría, en la mayoría de sus compañías. Vamos a ver un poco las firmas sin balances de Macri. Yo digo, esas son cosas que solamente se pueden sostener sin un periodista que se lo repregunte. Todo el tiempo. Y si Margarita Stolbizer viene acá y me tiene que explicar cómo le parece que esto es normal y lo de Cristina es anormal. ¿Cómo lo explica? La vez que, perdón la interrupción, pero la vez que un colega de la talla, a mi criterio, Diego Iglesias, la entrevistó y le preguntó, fue un momento en el que a mí me hacía figurar el jabón en la ducha para Margarita. Sí, ¿viste? no sabía cómo salir de ahí, claro. Sí, ahí le preguntaban si por qué una corrupción no es la misma que la otra. Y aparte ahí hablaban de dinero, algo más palpable, porque comparaban López con Michetti. Pero acá es todo lo contrario. Acá, si se quiere, acá hay una falla mayor, si se quiere, multiplicada por 8. Macri igual ha tenido durante todos estos años un montón de operaciones con empresas, con Nicolás Caputo, con su primo Ángelo Calcaterra, que han despertado en la justicia cierto interés. Y aparte, por ejemplo, te digo, Mirgor, que había hecho también con Pablo Cruzera, secretario de Legal y Técnica, y todas empresas que desde diciembre subieron las acciones, por ejemplo, de Caputo 600%, ¿no? Esto, más allá de... A ver, estas empresas son las cuales Macri tiene declaradas y no presentó balance. También hay terrenos que están mal declarados, ahora lo vamos a ver. Pero después están las offshore, las famosas offshore, las compañías que tienen exterior y que él no declaró porque en algunos casos dice que no es director. El caso de Fleck Trading, que sí lo es. Y en otros casos es porque, bueno, es directamente director. Este es el mismo caso, la verdad es que en nuestra historia nunca había llegado un presidente que hubiera hecho tantas macanas antes. Claro. La verdad. No, que aparte, digo, acá vemos las offshore de Macri relacionadas con él o con algún familiar cercano, hay más. Esto es para mostrar que efectivamente hay muchas. Y algo, digo, de lo que hablabas recién, Iván, del tema del dólar futuro, de la doble vara también, que tiene que ver con cómo se denuncia primero al kirchnerismo y después cuando ven que están más involucrados los del gobierno, van para atrás. Claro. El tema del dólar futuro fue eso, Iván, no me dejes mentir. Digo, el tema fue, primero, criticar o culpar a Axel Kicillof y Alejandro Banoli por una mala praxis que consideraban ellos en lo económico. Bueno, eso es muy difícil porque si no tenemos que meter en cana a todos los ministros de Economía del último siglo. Pero después se decía que eran amigos. El único dato, ayer mencionaba Ivana Miguel Galucho, que era el único que estaba en el combo comprado. Que tenía dólar futuro, sí. Yo conozco un economista, ni primera, ni segunda, tercera línea del gobierno anterior, que agarró la lista de compradores de dólar futuro, puso de al revés de los que menos habían comprado y vio que un asesor suyo que acababa de empezar, un pibe, había comprado. Dijo, te tengo que echar, porque si se sale esto, que aparte el pibe ni sabía, dijo, fue casi jugando dos contratos. ¿Cuántos son 2 contratos? $2.000. $2.000. Bueno, en cambio en el gobierno actual había un montón. Y no les parece mal. Y se sacan, digo, van a algún programa de televisión, hablan media hora de cualquier cosa, después el periodista en algún momento por compromiso le pregunta, se lo sacan de encima y dicen, bueno, ¿qué tiene malo? Sí, o van o salen por la tangente. Vamos a ver también otras irregularidades de la presentación o no presentación de Mauricio Macri en las declaraciones juradas. Acá pusimos un campo, una inconsistencia porque declaró en Salta un terreno de 373 hectáreas, valuado en 334.000 pesos, pero el campo puso que el campo tenía, en realidad el campo tiene 10.000 hectáreas. O sea que Macri solamente evaluó el 18%. Pará que yo no sabía. Él dijo que el campo tenía 370 hectáreas y tiene 10.000. Tiene 10.000. Dice que ¿Vos sabés lo que vale un campo de 10.000 hectáreas? Bueno, él dice que fue un error de sistema. Comunicado de presidencia oficial. ¿Qué que nos toman por boludo? ¿Cómo? ¿Vos sabés lo que valen 10.000 hectáreas? Te agrego, terreno en Tandil mal declarado. Esto fue solamente un 18%. El declarado en Tandil había sido el 50%. En Recoleta mal declarado. En Maldonado, Uruguay, con el misma problemática. Perdón, no sé cuánto vale, pero 373 es el 3% de 10.000, ¿eh?
Declaró solamente el 3%. Declaró solamente el 3%. El No, 3%. Claro, a ver, una parte de lo que mostrábamos recién, las 8 empresas no declaradas de Mauricio Macri, en realidad que no presentó balances, esto puede derivar en la intervención de la empresa, lo que pasó con Atesur. Entonces esas 8 empresas deberían tener también la intervención o el seguimiento de la justicia, que si chequean... No, y tendría que ir Marijuán con la topadora a abrir, a todas las empresas. Sí. Claro. Pero si chequeado no preguntaba, la IGJ no se hacía eco de eso tampoco. Claro, ¿no? claro. Bueno, tiene que estar la denuncia primero, obviamente, en un tema que, de nuevo, hay doble vara, que Mauricio Macri siempre trata de irse por la tangente en este tema. Él tiene obviamente muchas empresas. Mauricio Macri tiene declarado más o menos 70, 80 millones de pesos y hay gente que dice que él personalmente tiene más o menos 250 millones de dólares. ¿Sí? Sí. 4.000 millones de pesos. Declara 80, todo el resto lo vamos a encontrar escondido en todo el mundo. Tiene la guita escondida en todo el mundo. Cuando yo pregunté cuántas CCA tiene, y decían, decí vos, me decía. Yo, 50 más, 100 más, 200 más. ¿Cuántas tendrá? ¿500 CCA, Mauricio Macri? Es que ya hablar de, perdóname, ya hablar del tema de las offshore y demás, lo hemos dicho tantas veces. Tipo, a ver, el tipo, como se sostiene, sigue siendo el presidente y sigue teniendo esa CCA escondida. Tenemos un presidente que en este momento, a esta hora, está evadiendo. Sí. Está evadiendo impuestos. Solamente una aclaración. Acá lo que quise, tenés razón, solamente es el 3%. Macri tiene el 20%, 2.000 hectáreas. Eso es lo que declaró. Pero igual estaba mal declarado el campo y mal declarado su participación en el campo. No, un dato que me dice alguien que trabaja en la industria de las telecomunicaciones, que los celulares 4G del plan del gobierno que se pueden comprar con Ahora 12 son los modelos que produce Mirgor. Sí. No. La empresa de Nicolás Caputo, Pablo Cluselas, que es el secretario de Presidencia, y que tenía Mauricio Macri hasta 1997, pero que bueno, efectivamente... Si la justicia hace lo que hace siempre, lo empieza a investigar cuando termine su presidenta, vamos a necesitar 25 jueces y 100 fiscales para seguir a Macri. Las cagadas que está mandando. El portal Nuestras Voces, pero nosotros también accedimos, también lo hizo Alconada Amón, en el diario de la Nación comparó las dos declaraciones juradas de Macri ante la Oficina Anticorrupción y ante Iván, la de Procuraduría. Era ante la de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Era ante la Oficina Anticorrupción y la que presentó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estas son algunas de las inconsistencias que había y estaba lleno de inconsistencias. Digo, la típica mercadito con rojo como la señorita en la primaria, lleno las dos declaraciones juradas de Macri de inconsistencias. Estas son algunas de las más llamativas que volvieron a salir ahora y lo más importante, 8 de las 12 compañías declaradas por Macri no presentaron balances o presentaron patrimonios de 1 centavo, que es un dibujo contable, pero que también es una irregularidad bastante grosa para algunas compañías. Y ni que hablar que lo que pasa con las offshore, por ejemplo, Cagemuya, que se creó en 1981, un año antes de que se estatice la deuda, por ejemplo, Franco Macri, y hoy sigue abierta. Una de las promesas de campaña fue: vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Vos sos laburante, no tenés que pagar impuesto a las ganancias. Bueno, no va a suceder, es otra mentira. Ahora, ahí se juega, primero, cómo va a ser, porque va a haber cambios, no que lo va a eliminar, pero va a haber cambios, te lo va a contar Darío en un minuto, y de eso depende, Iván, que haya paro o no haya paro. Bueno, son varias las cuestiones que la CGT hoy debatió en la Casa Rosada. Estoy viendo el paro en suspenso acá de los... con Jorge Suspenso, el personaje de Capusotto, mirá vos, bueno. A ver, a título, como título, es lo que para mí el título de la jornada la que dejó Héctor Daer. Ni tregua, ni fijamos fecha de paro. Ni tregua, ni fijamos fecha de paro. Y le dieron 10 días al gobierno, uno podría decir sin temor a equivocarse, 10 días más al gobierno, para que evalúe y haga los números si puede cumplir y cumplimentar con las demandas de la Confederación General del Trabajo, y te lo contamos ahora. Te dejo el título de ganancias. Un ratito. Dale. Va a pagar más gente. ¿Va a pagar más gente? ¿Qué capacidad de resumen? No, si el tipo ganó la presidencia porque prometió que... Bueno, mira lo que viene. Ya volvemos. Dale.